Viendo el arco 6 en el Teatro de la Desesperación. Link del fanfic en la descripción. La calma antes de la tormenta, descanso. 2. Fin del capítulo. La pantalla y las luces se apagarán. El elenco se mantuvo en sus asientos por un pequeño tiempo, pero después se levantaron cada uno a su propio ritmo. Estaban decididos a dejar la sala del teatro para disfrutar de su merecido descanso cuando una molesta voz resonó por todos los rincones del teatro. Vaya, así que ya acabaron con el capítulo. ¡Felicidades! Hasta incluso me entraron ganas de obsequiarles una estrellita. Su alcaide habló con su característico sarcasmo y burla en su tono de voz, algo que molestó a varios miembros del elenco. Garfield. ¿Qué es a lo que quieres llegar? Garfield, con poca paciencia, decidió ir directo al grano. ¡Cuánta rudeza! Cálmate, gatito, o si no te arrancaré los bigotes de un tirón. Garfield se puso rojo de ira, pero decidió contenerse a hacer algo imprudente. Al fin y al cabo, dentro de ese teatro solamente el alcaide era la completa definición de autoridad. Bien, ya que todos se calmaron, déjenme darles un pequeño anuncio. El elenco se estremeció ante las palabras del alcaide. Siempre que tenía un anuncio, no deparaba nada bueno. ¿Recuerdan que a inicios de este capítulo les había comentado que iba a traer a nuevos integrantes para el elenco? Hicieron memoria y recordaron las palabras de su guardián. Debido a las últimas emociones que habían reinado en el teatro, se habían olvidado completamente de ello. Anastasia. Ve directo al grano y no que andes con rodeos. Decidió hablar Anastasia para terminar con eso e irse a dormir. No tenía mucho interés en los nuevos integrantes, o al menos por el momento. Está bien, zorra, en ese caso, quiero anunciarles que ya alisté la llegada para los nuevos integrantes, así que, diviértanse mis pequeñas marionetas. Al unísono de que las palabras del guardián se terminaron de pronunciar, una intensa pero tenue luz blanca cegó momentáneamente a todos los presentes. 3 figuras, de distintos tamaños pero claramente más pequeñas que el resto del elenco, aparecieron ante sus ojos. Los nuevos integrantes habían llegado. La luz fue desvaneciéndose lentamente, revelando a 3 niños pequeños. El primero de ellos era un niño de aspecto de mi-humano felino. Su cabello anaranjado se alzaba con energía juvenil, y vestía una túnica blanca decorada con bordados dorados, propia de los mercenarios del Colmillo de Hierro. El campamento de Anastasia lo reconoció al instante. No había duda. Era Etálope Arbatón. La segunda figura era una niña con un pijama azul claro, decorado con delicados bordes blancos en forma de curva. Su cabello azul oscuro estaba recogido en una trenza, adornado por una vincha en forma de flor enroscada. Las miradas se endurecieron al identificarla. Era Meili Portroute. Aunque no estaban seguros de qué hacía allí, su presencia les causó incomodidad, recordando los conflictos pasados. Y entonces la tercera figura se reveló. Era una niña con una larga cabellera rubia atada en una coleta alta, ojos azul oscuro brillando con una inocencia engañosa, y dientes afilados que le daban un aire salvaje. Su vestido blanco parecía acentuar la aparente pureza de su figura. Pero el elenco contuvo el aliento. La atmósfera se volvió tensa, incluso hostil. Lo que veían no era una simple niña, era Rui Arnett, la arzobispo de la Gula. Los murmullos cesaron. La temperatura del teatro pareció bajar de golpe. Las acciones de Rui no se habían olvidado. Las piernas destrozadas de Otto, el rescate final de Lei, cada recuerdo era un peso en los corazones de quienes estaban presentes. La alegría por Etaro y Meili se desvaneció, sus presencias opacadas por el terror absoluto que provocaba la tercera niña. Todos la miraban como si de un espectro se tratara. Reinhard fue el primero en reaccionar. Se levantó con violencia, su mirada ardía con una furia silenciosa. En un instante cruzó el espacio que lo separaba de Rui, el puño cargado de intención, no con deseo de matar, pero sí de detener cualquier posible amenaza. Sin embargo, justo cuando el golpe estaba por impactar, una fuerza invisible lo detuvo. El santo de la espada quedó suspendido, con el puño temblando a centímetros del rostro sonriente de Rui. Su cuerpo entero vibraba de tensión contenida. No era magia, ni era fuerza física.
Era la autoridad del guardián, que sin siquiera decir palabra, había marcado un límite inquebrantable. Lo siento señor, mil protecciones divinas, pero dentro de mi teatro no se permite la violencia. La voz del alcaide resonó por todos los rincones del tenso teatro. Quien había detenido a Reinhardt había sido su guardián, el cual invocó una especie de cuerdas negras con aspecto retorcido, semejantes a raíces de un árbol muerto, que surgieron desde el suelo para detener por completo el avance del santo de la espada. Estas se enrollaron firmemente alrededor de su cuerpo, neutralizando cada uno de sus movimientos con una precisión abrumadora, para luego arrastrarlo sin contemplación de vuelta a su asiento, como si el teatro mismo reclamara orden ante la amenaza de caos. Emilia. ¿Qué significa esto, guardián? Gritó Emilia con clara desesperación en su voz, la incredulidad y el miedo latiendo en su pecho. Su supuesto guardián había transportado a la maldita arzobispo de la gula junto a ellos, dentro de este santuario que se suponía debía proteger a Subaru. Cálmate Emilia, tetas grandes, Spica es completamente inofensiva, ¿acaso no la están viendo? Contradijo el alcaide con un insulto y tono burlón en su voz. Otto. Ella me pulverizó las piernas, ¿qué inofensivo hay en eso? Otto dejó en claro su descontento, hablando con un tono un tanto marica. Bueno, yo veo tus piernas intactas, así que no te quejes y actúa como hombre por una vez. Otto se puso rojo de furia y humillación por las palabras de su guardián. La impotencia le quemaba por dentro, el solo recuerdo de lo que ese arzobispo le había hecho lo hacía temblar de rabia. Era como si su dolor fuera tratado como una simple broma por parte de quien supuestamente debía protegerlos. Frederica, notando el temblor en los hombros del joven comerciante, decidió acariciar con suavidad su cabeza en un gesto de reconfortante apoyo. Aún así, su mirada se volvió afilada como cuchillas al fijarse en la pantalla, como si fuera el mismo guardián quien estuviera allí reflejado, dejando en claro que no toleraría otro insulto hacia Otto. Reinhardt. No es momento para sus retorcidas bromas, guardián, a quien trajo usted es alguien capaz de eliminar a una persona de la existencia por completo, no es un tema con el cual bromear. Reinhardt habló con un tono serio y cortante, su voz cargada con una mezcla de indignación y miedo por la seguridad de todos los presentes. Sabía que no podía permitir que se bajara la guardia, no con un monstruo como Rui entre ellos. Cálmate Reinax, la razón por la que dije que Spica no es una amenaza es porque ella prácticamente está inválida. El elenco se extrañó ante la mención de ese desconocido nombre otra vez. ¿Spica? ¿No se llamaba Rui? Se preguntaron intermitentemente los miembros del elenco, incapaces de ignorar la disonancia entre lo que sabían y lo que se les estaba presentando. La confusión comenzaba a asentarse, generando una tensión aún mayor en el ambiente del teatro. Anastasia, manteniendo la compostura pero visiblemente intrigada, entrecerró los ojos y cruzó las piernas con elegancia mientras analizaba cada palabra del guardián. No le gustaban los juegos con identidades ni los misterios mal explicados, especialmente cuando se trataba de individuos peligrosos. Anastasia. ¿A qué se refiere con inválida, guardián? La princesa comerciante decidió intervenir con firmeza y hacer la pregunta crucial, en nombre de todos los presentes. Su tono fue sereno, pero en el fondo latía una chispa de desconfianza. Pues que está inválida, prácticamente la niña está tonta. Si quieres que lo diga con palabras más sencillas, el elenco ladeó la cabeza con creciente curiosidad. ¿A qué se refería su guardián? ¿Cómo un arzobispo iba a ser tonto? El único que cuadraba con esa descripción de idiota completo era Regulus Corneas, pero más allá de él, y por lo visto en las visualizaciones, Rui Arnett no les había parecido para nada estúpida. Más bien, les resultaba increíblemente astuta, calculadora y peligrosamente precavida. Ram, con su eterna expresión de superioridad, decidió dar un paso al frente para aclarar la situación, aunque en su tono se notaba más burla que ayuda. Ram. Lamento informarle, señor guardián, que Garfield y Otto son muy idiotas como para entender a lo que se está refiriendo. Si no le importa, ¿podría explicarse mejor para que estos dos descerebrados entiendan? Su voz despectiva cortó el aire con precisión quirúrgica.
Otto y Garfield se voltearon indignados para mirarla, pero Ram simplemente giró la cabeza con elegancia y desdén, negándose a devolverles siquiera una mirada. Resignados, ambos soltaron un suspiro y aceptaron con pesar su papel de chivos expiatorios. Cierta sirvienta de cabello rubio, que había permanecido en silencio hasta ese momento, estaba apretando con fuerza desmedida su larga falda. Juro que la voy a matar, pensó para sí misma con furia creciente, mientras una vena palpitante se marcaba en su frente. Está bien, ya que Otto y Garfield no lo entendieron, se los explicaré lo más resumido posible, Felt. ¿Por qué tendrías que resumirlo? Solo di todo y ya, así te ahorras más problemas. Intentó razonar Felt, pero su guardián era muy obstinado respecto a sus decisiones. Será resumido porque de no ser así, me estaría perdiendo de mucha diversión a futuro cuando mi pequeña pantallita les muestre los acontecimientos que llevaron a aquel temible arzobispo de la Gula que dé, así Priscilla. Concuerdo contigo, plebeyo de poca monta, lo mejor será priorizar mi diversión sobre lo que estos descerebrados deseen. Declaró la matriarca boyachiana con una mezcla de arrogancia y un orgullo altivo que irradiaba en cada palabra. Garfield. ¿Puedo estrangularla, hermano Otto? Preguntó el escudo del campamento de Emilia con total seriedad, sus colmillos apenas visibles y su ceño marcado con frustración. Otto. Te juro que eso es lo que deseo en este momento, pero contrólate, Garf. En algún momento tiene que recibir su merecido. Respondió Otto con un suspiro tembloroso, mientras uno de sus ojos se entrecerraba por la furia apenas contenida. El elenco entero le lanzó una mirada cargada de furia a la matriarca boyachiana, una que podría hacer temblar a cualquier persona con un mínimo de sentido común. Sin embargo, ella simplemente los ignoró, como si fueran insectos zumbando cerca de su trono. Con elegancia teatral, Priscilla comenzó a abanicarse con aire altanero, disfrutando el malestar ajeno. Para ella, esos plebeyos no eran más que piezas en el tablero de su entretenimiento, objetos útiles solo para su capricho. Ah, de no ser porque tienes un buen par de melones, ya te habría expulsado de mi teatro hace mucho tiempo atrás. Priscilla desvió la mirada con enojo apenas contenido. Su orgullo le impedía gritar, pero la verdadera razón por la que no alzó la voz era aún más preocupante. Temía que su dicharachero guardián se fuera de boca suelta y revelara su bien oculta mentira. Apretó el abanico con fuerza, conteniéndose. Crunch. Será mejor que se explique rápido, ya hemos perdido bastante tiempo con sus constantes rodeos, guardián. La voz de la duquesa fue firme, casi cortante, como el filo de una espada que no admitía evasivas. Para ella, la conversación se había extendido más de lo necesario. Tras pronunciar esas palabras, Crunch fijó su mirada en la pequeña niña rubia que, hasta ese momento, se había mantenido completamente en silencio. Rui solo observaba su entorno, como si aún intentara procesar su repentino traslado a ese desconocido teatro. Su expresión era serena, casi vacía, pero eso no tranquilizaba a nadie. Meili y Tibei, en cambio, yacían inconscientes sobre sus respectivos asientos, razón por la cual no habían emitido ni un solo sonido desde su aparición. Sin embargo, lo que encendía las alarmas del elenco era que ambos niños estaban a escasos pasos de distancia de Rui Arnett, la portadora de la gula. El peligro no solo era inminente, sino que ya estaba entre ellos. Está bien, la pequeña Spica es inofensiva debido a que perdió totalmente sus recuerdos, por lo cual actúa como lo haría cualquier niña. Algunos miembros del elenco se rieron internamente, pensando en la irónica justicia que estaba recibiendo Rui. Karma, pensaron, pues la niña que había jugado con las memorias y destinos de otros, ahora había perdido las suyas propias. Era difícil no sentir cierto alivio ante esa ironía. Tibei, aún algo aturdido por su llegada y sin comprender del todo la situación, miró a su alrededor y luego a Rui con curiosidad. Tibei. ¿Y cómo es que ocurrió eso? Preguntó con una expresión genuina de interés, sin saber bien qué esperar. Rem, con el mismo sentimiento de desconcierto que la mayoría del elenco, no pudo evitar unirse a la búsqueda de respuestas. Rem. ¿Cierto, cómo esa monstruosidad terminó de esa forma?
La criada de cabello azul lo dijo con la voz llena de intriga. Sus palabras, aunque suaves, estaban impregnadas de una curiosidad que competía con la preocupación. La situación de Rui había despertado más dudas que respuestas, y los miembros del elenco deseaban comprender cómo una figura tan temible había acabado tan despojada de sí misma. Ya he revelado demasiada información para mi gusto, así que arréglenselas con la información que les di. Bueno, su apuesto y sensual guardián se retira, adiósito. Al unísono de sus palabras y con el sonido de un fuerte chasquido de dedos, una luz blanca los envolvió, y al abrir los ojos se encontraban afuera del teatro en la sala de reuniones del descanso anterior. Las miradas se fijaron rápidamente en la niña de larga cabellera rubia que tenían enfrente. Reynard se apresuró rápidamente a apartar a Meil y Hétaro de la supuesta arzobispo. Cuando los dos niños están a salvo, Julius dio un paso hacia la niña y habló con un tono firme y autoritario. Julius, arzobispo del pecado de la gula, Rui Arnett, será mejor que conteste algunas preguntas que deseo hacerle. La niña rubia ladeó la cabeza torpemente, lo cual generó una oleada de rabia por parte del elenco. Esta niña solo se está burlando de nosotros, pensaron colectivamente. Su ira solo crecía gradualmente hasta que una pequeña y débil voz resonó. Rui. Explica, Rui, no. Logró decir la niña con dificultad al hablar. Rem. Explica. ¿No es así como la llamó el guardián? Preguntó Rem generalmente. La niña nombrada Spica dirigió su mirada a Rem, y un repentino brillo apareció en sus ojos azules. Rem notó esto y sintió repulsión por la niña. Ella era un arzobispo del culto de la bruja, y eso no lo iba a olvidar por nada del mundo. Aunque ahora pareciera vulnerable, en algún momento esa niña podría atacarles por la espalda. Spica. Mamá. Dijo la niña con voz infantil y torpe. Seguido a su declaración, la cual dejó a varios miembros desconcertados, la niña nombrada Spica se abalanzó con una velocidad sobrehumana hacia Rem, tumbándola por el impacto. El elenco se alarmó y rápidamente se acercó a Rem, pero lo que vieron dejó a todos con la mandíbula caída. La temible arzobispo de la gula estaba abrazando y restregándose contra Rem, emitiendo sonidos extraños que parecían transmitir algo de afecto. Rem. ¿Eh? Logró articular la criada con un tono desconcertado. Spica. Mami. Dijo la niña, sorprendiendo aún más a Rem. Rem. Mamá. ¿A qué te refieres? Preguntó Rem mientras intentaba levantarse y apartar a la niña, pero su agarre era mucho más fuerte de lo que había anticipado. Spica. La niña pronunció palabras irreconocibles, acompañadas de un tono de duda en su voz. Ram. ¿Puedes hablar o quieres que te enseñe a hablar a golpes, sucia arzobispo? Ram comenzó a perder la paciencia al ver cómo la presunta arzobispo de la gula seguía obstruyendo a su hermana. Spica. Ah. La niña emitió un sonido lleno de temor, y rápidamente se escondió detrás de Rem, quien ya había logrado sentarse tras la embestida de Spica. Otto. ¿Esta realmente es la misma arzobispo que vimos en la visualización? Otto empezó a dudar de su propio juicio al ver a la supuesta arzobispo escondiéndose como una niña asustada. Garfiel. No te dejes engañar, hermano Otto, después de todo, es una arzobispo de quien estamos hablando. Espetó Garfiel con un tono intimidante, advirtiendo que no podían bajar la guardia. Rem siguió intentando apartar a Spica, pero la niña se aferró aún con más fuerza a cada intento de forcejeo por parte de ella. Tibey. En verdad, parece solo una niña. Dijo Tibey mientras recostaba a Hétaro en un mueble en la esquina de la habitación. Reynard. Es raro ver a una arzobispo tan vulnerable, me resulta incluso algo repugnante. Julius. Concuerdo. Apoyó la opinión de Reynard respecto al comportamiento de la presunta arzobispo. Félix. Es algo raro de ver, pero no hay que bajar la guardia, Nia. Félix se mantenía en máxima alerta, sin permitir que esa cosa se acercara a su preciosa dama. Si era necesario, drenaría el mana de la arzobispo hasta matarla antes de que el guardián tuviera oportunidad de intervenir. Spica.
Spica expresó esos sonidos mientras le sacaba la lengua a los caballeros, quienes fruncieron el ceño ante tal atrevimiento. Rem. Suéltame de una buena vez. Rem ya estaba cansada de intentar apartar a la niña a la fuerza, por lo que intentó gritarle para que la soltara. Spica reforzó su agarre en su supuesta madre y comenzó a ronronear, tal como lo haría un gato. Al. Esto me da emociones encontradas. Susurró Al para sí mismo, la escena le transmitía una ternura indescriptible. Priscilla miró con curiosidad a Spica, quien seguía restregándose cariñosamente con su madre. Sin embargo, pronto apartó la mirada con desdén. Esa escena solo la aburría enormemente. Decidió agarrar a Al del casco y marcharse hacia su habitación. Al intentó forcejear suavemente, pero se rindió. En realidad quería ver más de esa escena, pero no quería arriesgarse a perder la cabeza. Algunos miembros del campamento de Emilia intentaron jalar a Spica para que soltara a Rem, pero todos sus intentos fueron inútiles. La niña se aferraba a la criada como si le fuera la vida en ello. Spica seguía acurrucándose con su madre cuando algo llamó su atención. Dirigió su mirada hacia un chico de cabello negro que estaba recostado en un mueble junto a Meili y Étaro. Spica esbozó una gran sonrisa, lo cual desconcertó a los ocupantes de la habitación. Todos se pusieron en guardia, preparados para cualquier posible ataque de la niña. Finalmente, Spica soltó a Rem, quien pudo relajarse por fin, dejando escapar un largo suspiro. La niña de cabello rubio dio un salto que tomó desprevenidos a todos. Desapareció de su campo de visión hasta que la voz de Rem los alertó. Rem. Aléjate de Subaru-kun, maldita fanática de la bruja. Con las fuerzas que le quedaban, Rem logró gritarle a la niña. Spica se sintió algo confundida por la agresión en el tono de su madre, pero por el momento tenía cosas más importantes que atender. La niña se acercó al chico dormido hasta quedar prácticamente frente a él. La respiración de los ocupantes de la habitación se agitó por la preocupación de lo que Spica pudiera hacerle a Subaru. Emilia intentó usar su arte de la marca de hielo, pero fue completamente inútil. El guardián ya había desactivado todas sus habilidades previamente. Beatrice. No te acerques al contratista de Betty, supongo. Al no poder usar su magia, lo único que Beatrice podía hacer era gritarle a la niña, aunque ésta hizo oídos sordos a sus amenazas. Spica se colocó encima de Subaru, usándolo como asiento, mientras se acercaba progresivamente a su rostro. De haber sido una situación normal, probablemente Ricardo hubiera gritado algo como la magia del Lolimancer. Pero este definitivamente no era el momento adecuado para bromas. Reinhardt intentó acercarse, pero temía lastimar a Subaru si intentaba actuar contra el arzobispo. Así que se resignó a observar, sintiendo una gran impotencia. Todos miraban lo que iba a hacer la niña, sin poder mover un dedo para detenerla. La sensación de impotencia se apoderó de ellos. Si no podían proteger a Subaru en un lugar aparentemente seguro, ¿qué podrían hacer por él en una batalla real? Ese pensamiento cruzó por la mente de todos mientras Spica se acercaba más y más al rostro de Subaru. Spica. Wow. Dijo la niña mientras abrazaba fuertemente a Subaru, como si fuera su propio padre. El elenco quedó atónito. No sabían qué hacer ni qué decir acerca de la situación. Ese arzobispo les parecía cada vez más un tierno gatito que, de alguna forma, un arzobispo del pecado. Los ocupantes de la habitación estaban desconcertados sin saber cómo proceder respecto a Spica, quien seguía fuertemente abrazada a Subaru. Félix. ¿Y qué hacemos? Gracias al guardián, no podemos hacerle nada a esa mocosa. Félix rompió el silencio con una pregunta crucial, sin disimular su frustración. Anastasia se llevó un dedo a los labios, pensativa, buscando idear un plan que pudiera ser viable. Wilhelm. Tal vez lo mejor sería que Remsan se encargue de vigilar al arzobispo. Spica parece estar muy apegada y encariñada con ella. El viejo espadachín dio su opinión con su característica calma y elegancia. Krusty. ¿Estás seguro de eso, Wilhelm-sama? Recuerde que Remsan no tiene el mejor historial con los arzobispos de la Gula. Krusty expresó su preocupación,
con el ceño fruncido. Ram. También estoy en desacuerdo, Wilhelm-sama. Mi hermana ya ha sufrido demasiado por culpa de esos malditos cultistas. Su tono se tornó agresivo, no por falta de razón, sino por la creciente angustia que sentía por Rem. Wilhelm. Entiendo su preocupación. Sin embargo, gracias al guardián, todos nosotros, incluyendo al arzobispo, tenemos prohibido hacernos daño. Argumentó con firmeza, manteniendo su porte imperturbable. Ram. Entonces, ¿por qué tiene que ser mi hermana la que se quede con ese monstruo? Si nadie puede hacernos daño, no veo la necesidad de que Rem esté pegada a ella. Alzó la voz, frustrada por lo que consideraba una decisión injusta. Wilhelm. ¿Acaso estaría usted dispuesta a permitir que un arzobispo vague libremente por el teatro sin ningún tipo de supervisión? Replicó con seriedad. Ram chasqueó la lengua, irritada. No quería que usaran a su hermana como niñera de un peligro viviente, pero tampoco podía negar el riesgo de dejar a Spica sin vigilancia. Estaba atrapada entre dos malas opciones. No muy lejos, Rem observó el conflicto en silencio. Viendo la indecisión de su hermana, respiró hondo y, con una expresión resuelta en sus ojos azules, se dirigió directamente hacia Spica. Desde su perspectiva, la niña aún se aferraba a su bar como un parásito. Se acercó en silencio, sin que los demás notaran su movimiento, ya que seguían inmersos en el debate. Spica, al notar a su supuesta madre acercándose con paso firme, se incorporó rápidamente del regazo de su bar y se enfocó por completo en ella. Rem no dudó. Con un solo movimiento rápido, levantó a la niña en brazos, como si estuviera rescatando a una princesa en apuros. Spica. ¡Ea! Exclamó la niña, completamente sorprendida, mientras un leve rubor se extendía por sus mejillas. Ram. ¿Pero qué estás haciendo, Rem? Gritó al ver de pronto a su hermana cargando en brazos al arzobispo con total naturalidad. Rem. He tomado una decisión, querida hermana. Rem se encargará de que esta cultista no vuelva a causar problemas a su barco. Su voz era firme, pero serena, sin un atisbo de vacilación. Ram. Pero Rem. Balbuceó, con la voz entrecortada, sin saber cómo responder. Rem. No te preocupes, hermana. Rem se encargará. Solo confía en mí, ¿puedes? Ram desvió la mirada, abrumada por la culpa de haber dudado de su hermana. El ambiente se tensó por un instante mientras meditaba su respuesta. Finalmente, tras un largo suspiro, asintió con resignación. Rem hizo una suave reverencia hacia los presentes y abandonó la habitación, llevando a la niña rubia en brazos. Los ocupantes de la habitación permanecieron en silencio durante varios minutos, sumidos en sus propios pensamientos respecto al arzobispo. El campamento de Emilia fue el primero en retirarse, llevándose consigo a Meili y a su bar, lo cual provocó que Anastasia hiciera un pequeño puchero de molestia. El resto de los campamentos también abandonaron la sala gradualmente, hasta que la sala de reuniones quedó completamente vacía. Perspectiva. Felt y Reinhardt. La ex ladrona y su caballero se dirigieron a sus habitaciones tras el caos que supuso la llegada de Spica al teatro. Reinhardt guió a su dama hasta la cama de su habitación. Apenas entraron, Felt se dejó caer de cabeza sobre el colchón, soltando un suspiro tan pesado que parecía cargar con dos mundos sobre los hombros. Reinhardt, al verla, no pudo evitar sonreír con cierta torpeza ante el gesto infantil, pero genuino, de su dama. Con delicadeza, el caballero del dragón se sentó al borde del lecho, sus ojos azulados reflejando una mezcla de preocupación y deber. Sabía que debían hablar de lo ocurrido. Felt, captando la intención de su caballero, se reincorporó lentamente y se acomodó en el centro de la cama, con los brazos y piernas cruzados, dispuesta a escuchar. Su mirada, afilada pero curiosa, se clavó en él. Reinhardt asintió ligeramente y, con un dejo de pesar, comenzó a hablar. Reinhardt. Felt-sama, entiendo sus preocupaciones, pero mientras estemos dentro de este teatro, no hay mucho que podamos hacer. Habló con la cabeza algo gacha, avergonzado por su aparente inutilidad dentro de ese lugar.
Felt suspiró con suavidad, comprendiendo perfectamente a lo que su caballero se refería. Mientras estuvieran bajo el yugo del guardián, poco podrían hacer contra ese arzobispo. Entonces, una idea se asomó en su mente. Felt. ¿Y qué tal si intentamos sacarle información sobre su autoridad y la de sus hermanos? Eso nos serviría un montón para el ataque que caerá sobre Triestella cuando salgamos de este tonto teatro. Propuso con entusiasmo, moviendo las manos para remarcar su sugerencia. Reinhardt. El problema es que la arzobispo apenas ha podido pronunciar unas cuantas palabras. Parece imposibilitada en cosas básicas como la comunicación e incluso la madurez. Respondió con seriedad, mirando directamente a su dama para que comprendiera mejor su punto. Felt chasqueó la lengua con fastidio. Ese arzobispo no les iba a servir de nada. Solo había aparecido para arruinarles la vida. Felt. Ash. Que se vayan al carajo. Esta situación sí que es una total mierda. No podemos hacer nada para sacarle información, y solo podemos quedarnos sentados como niños obedientes mientras esa maldita arzobispo está intacta, sin recibir lo que se merece. Exclamó llena de ira, su voz vibraba con furia apenas contenida. Reinhardt entendía a la perfección cómo se sentía su dama. Si pudiera, él mismo habría partido en dos a ese arzobispo con su propia espada. Pero bajo las reglas del guardián, hacer justicia por su cuenta era imposible. Ambos quedaron en silencio durante varios minutos, simplemente disfrutando de la presencia mutua como un refugio temporal ante la tormenta que vivían. Finalmente, Felt rompió el silencio con una broma inesperada. Felt. ¿Sabes? Me imagino al hermano mayor adoptando a ese arzobispo solo por su ternura. Al fin y al cabo, es él Lolimancer. Comentó con una sonrisa juguetona y los ojos entrecerrados de picardía. Reinhardt soltó una leve risa por lo bajo. Aunque absurdo, el apodo tenía sentido, y hasta cierto punto, le causaba gracia. Reinhardt. Seguro que lo mismo se aplicaría para Meili-chan. Por lo que vimos, no parece que la hayan castigado severamente por su intento de asalto a la facción de Emilia-sama. Tal vez simplemente se limitaron a dejar que Subaru usara su habilidad para conquistar lolis, y así evitaron medidas más radicales. Habló cerrando los ojos con una sonrisa tímida, mientras un leve rubor se asomaba en su rostro. No estaba acostumbrado a bromear, pero si era por su dama, lo intentaría sin dudar. Felt se volteó bruscamente hacia Reinhardt, con los ojos abiertos como platos. En 1.000.000 de años no se habría imaginado a ese caballero haciendo bromas. Felt. Ja 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 ja. Soltó una carcajada tan fuerte que se abrazó el estómago, completamente sorprendida. Reinhardt ladeó la cabeza, desconcertado, sin entender qué había causado semejante risa. Felt, al ver la expresión confundida de su caballero, intentó calmarse lo suficiente como para hablar. Felt. Bueno, es que PFFF, nunca imaginé al Gran Reinhardt Van Astrea haciendo bromas tan malas y con una formalidad que parecía que estuvieras redactando un informe oficial. Ja 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 ja. Dijo antes de estallar de nuevo en carcajadas. Le resultaba tan hilarante como adorable que Reinhardt bromeara manteniendo su lenguaje caballeresco. Reinhardt se sonrojó con fuerza al comprender lo que su dama quería decir, e intentó justificarse como pudo. Reinhardt. Y yo solo estaba aplicando las normativas reales de los caballeros, nada más que eso, Felt-sama. Murmuró mientras desviaba la mirada, intentando disimular su vergüenza. Felt contuvo otra carcajada y lo miró con una sonrisa burlona. Felt. Sí, claro. Estoy segurísima de que si Krusch estuviera aquí, su protección divina del viento revelaría todas tus mentiras, Rey. Dijo mientras gesticulaba dramáticamente, señalándolo con el dedo mientras se acercaba cada vez más. Reinhardt no supo cómo contradecirla, así que optó por ignorarla. Pero Felt no le iba a dejar escapatoria tan fácilmente. Se acercó aún más y comenzó a pellizcarlo juguetonamente. Aunque Reinhardt no sentía dolor debido a su resistencia sobrehumana, decidió seguirle el juego. En un parpadeo, desapareció de su campo de visión.
Cuando Felt se dio cuenta, ya estaba suspendida en el aire, cargada como una princesa en apuros. Su rostro se tiñó de rojo al instante. Felt. ¿Qué haces, idiota? Preguntó, sonrojada, intentando golpearle la cara. Reynard te esquivó con gracia. Cuando ella intentó otro golpe, él le sujetó la mano con delicadeza, lo que la dejó aún más sorprendida. Luego, la colocó con suavidad en el suelo. Recordando los beneficios otorgados por el guardián, crear objetos a partir de su memoria, Reynard materializó el vestido amarillo que Felt había usado durante la ceremonia de la selección real. Al verlo, Felt quiso escapar, pero fue demasiado tarde. Ya lo tenía puesto. Felt. ¿Eh? Exclamó de nuevo, esta vez con un rubor más intenso, casi temblando de la vergüenza. Reynard, sin perder la compostura, hizo aparecer un antiguo tocadiscos que recordaba gracias a su protección divina de la memoria perfecta. Colocó con cuidado un disco de vinilo y una melodía suave empezó a llenar la habitación. Reynard. ¿Me permitiría esta pieza, Felt-sama? Preguntó con elegancia, guiñándole un ojo con esa formalidad suya que tanto la molestaba, y encantaba, al mismo tiempo. Reproduce. Dmitri Shostakovich, de Second Waltz. Felt intentó patearlo, pero Reynard esquivó su golpe con maestría y le tomó ambas manos, provocando que el rubor de la chica se acentuara aún más. Con movimientos seguros, el caballero empezó a bailar con ella, guiándola con precisión a cada compás. Al principio Felt se resistió, pero poco a poco fue cediendo. La música, el ambiente y la calidez del momento derritieron su voluntad combativa. Bailaron durante un largo rato, mezclando pasos elegantes con algunos movimientos caóticos y frenéticos más propios del estilo callejero de Felt. Pronto, ella empezó a disfrutarlo de verdad. En el tramo final de la canción, se miraron fijamente a los ojos. Bailaron el último tramo con una coordinación perfecta, Reynard sosteniéndola firme con cada paso veloz y preciso. Finalmente, culminaron con una última figura y la música se detuvo. Agitados, con el pulso acelerado, ambos respiraban profundamente. Felt se dejó caer de espaldas sobre la cama, aún sonriendo. Felt. Eso fue muy divertido. ¿Qué tal si lo hacemos otra vez, Rein? Dijo con entusiasmo, sus ojos brillando como los de una niña emocionada. Reynard rió suavemente y asintió con la cabeza. Reynard. Sería un placer ser su pareja de baile, Felt-sama. Respondió con una reverencia elegante, ya preparándose para la siguiente pieza. Felt se incorporó de un salto, tomó la mano de su caballero y, sin decir más, volvieron a bailar. En esa habitación, en medio del caos del teatro, la relación entre Reynard y Felt floreció un poco más. Perspectiva. Otto y Frederica. A diferencia del resto de los miembros de su campamento, el comerciante y la elegante criada de melena rubia decidieron tomar un desvío, optando por recorrer el teatro por su cuenta. Otto había sugerido que un poco de aire fresco podría despejar sus pensamientos, mientras Frederica, con una sonrisa leve, simplemente aceptó caminar a su lado, sin decir mucho. Garfield, al notar que se separaban del grupo, frunció el ceño con evidente desconfianza y se dispuso a protestar. Sin embargo, no llegó muy lejos. Mimi se le adelantó, saltando frente a él con una energía contagiosa. Con un brillo travieso en los ojos, lo tomó del brazo y declaró que quería un tour personalizado del teatro. Garfield intentó resistirse con torpes excusas, pero la determinación y fuerza de la pequeña demi-humana fue superior. Lo arrastró con firmeza por los pasillos, y aunque el joven guerrero seguía mascullando que no era momento para tonterías, su rostro se teñía de un leve rubor. Para Mimi, ese paseo era claramente una cita. Mientras tanto, Otto y Frederica se detuvieron frente a una puerta sencilla. No parecía distinta a las demás, pero algo en ella los llamó. Al abrirla, el mundo pareció transformarse ante sus ojos. La habitación común desapareció, dando paso a un vasto y sereno jardín florido. El aroma dulce del néctar flotaba en el aire, y la suave brisa mecía los pétalos con una armonía casi irreal.
Otto parpadeó asombrado, reconociendo de inmediato la similitud con el jardín de la mansión Matters. No obstante, había algo más aquí, algo especial. La luz del lugar parecía más cálida, los colores más vívidos, y cada flor parecía estar dispuesta con cariño y propósito. No era solo una réplica, era un recuerdo revestido de magia. Frederica respiró profundamente, dejando que la nostalgia le llenara el pecho. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, rodeados por un ambiente que evocaba hogar, paz, y una extraña sensación de intimidad. Otto tragó saliva, sin saber bien si dar un paso más. Algo en ese jardín le decía que no solo habían entrado en una habitación, sino en un rincón profundo de sus corazones. Esto será interesante, habló el guardián para sí mismo mientras preparaba el escenario para que sus marionetas bailaran a su gusto. Los dos se adentraron lentamente, respirando el aire puro y floral. El silencio los envolvía, solo interrumpido por el murmullo del viento y el crujido de la hierba bajo sus pies. Otto fue el primero en romper el silencio. Otto. Estoy algo asustado por las palabras del guardián, ¿acaso Natsuki-san no puede descansar y vivir feliz al menos por un tiempo? Las palabras se deslizaron con suavidad, como un suspiro. Era más un desahogo que una pregunta. Frederica, a su lado, lo escuchaba con atención. Sus ojos color esmeralda, brillantes bajo la luz del jardín, reflejaban comprensión. Frederica. Sé que nos esperan tiempos difíciles, pero estoy segura de que Subaru-sama podrá sobrellevarlo. No, nosotros podremos sobrellevarlo. ¿Y sabe por qué estoy tan segura, Otto-sama? Su tono era dulce, juguetón incluso, como si intentara aliviar la tensión del momento con un toque de calidez. Otto inclinó la cabeza, sorprendido por su seguridad. Otto. ¿Por qué, Frederica-san? Preguntó con curiosidad genuina, aunque también un poco nervioso. Frederica esbozó una cálida sonrisa y, sin previo aviso, extendió su dedo y lo apoyó suavemente en el pecho del joven comerciante, lo que provocó que se sobresaltara ligeramente. Otto levantó la vista, cruzando su mirada con la de ella. Frederica. ¿Por qué, Subaru-sama te tiene a ti? Y tú eres el comerciante más increíble que haya conocido, Otto-sama, incluso más que la propia princesa comerciante. Dijo con firmeza, sin apartar los ojos de él. Otto se sonrojó intensamente y desvió la mirada, presa de un nerviosismo abrumador. Otto. Bebé bueno, ese supongo que en algo tenía que ser bebé bueno, jejeje. Soltó una risa torpe, completamente rojo y con una expresión boba en el rostro. Frederica no pudo evitar sonreír ante esa reacción. Para ella, era adorable. Pero aún tenía algo más que decir. Frederica. No, no solo eres buen comerciante, Otto. Esta vez, no usó ningún honorífico. El cambio hizo que Otto se sorprendiera de inmediato. Ella lo miró a los ojos con seriedad. Otto dio un paso atrás por instinto, pero enseguida avanzó otro hacia el frente. No iba a huir. Las hojas de los árboles caían lentamente a su alrededor. Las flores danzaban al ritmo del viento. La luz se volvía más intensa y anaranjada, rozando el rosa, envolviendo sus rostros con un resplandor cálido y suave. Frederica respiró profundamente y habló. Frederica. Tú eres increíble. La persona más increíble que haya conocido. A pesar de todas las dificultades que enfrentaste en tu vida, siempre las sobrellevaste con una sonrisa que reconforta. En la mansión, siempre me ayudas, incluso cuando eso te trae críticas. Y cada vez que me hablas, siento una calidez que no puedo explicar. Durante todas las visualizaciones, no he dejado de pensar en ese sentimiento extraño, desde la primera vez que nos vimos. No te inmutaste por mis rasgos de mí humanos, cuando la mayoría lo hace. Eso me hizo feliz. Trabajas duro, luchas por tus metas, y nunca dejas atrás a los que consideras amigos. Caminas junto a ellos, por el camino más difícil, porque así eres tú. Alguien amable, que reconforta, que guía, que levanta a los demás. Por eso, y por tantas cosas más que no sé poner en palabras, yo, te amo, Otto Suen. Gracias, por ser tan increíble.
El viento sopló fuerte, levantando una lluvia de pétalos que envolvió a la pareja como en una danza mágica. Otto permanecía en silencio, abrumado. Su mirada se cruzó con la de Frederica, que brillaba con una mezcla de timidez y valor. Él no respondió de inmediato. Repasó sus palabras, su mirada, su voz. Luego, comenzó a recordar todo. Sus primeras interacciones, lo adorables que le habían parecido sus dientes, lo mucho que lo impulsaba a mejorar cada día. Cada gesto, cada momento, cada sonrisa compartida. Frederica había sido una constante en su vida, una presencia cálida que jamás quiso perder. Y ahora entendía por qué. Con el corazón latiendo con fuerza, Otto levantó la vista, tragó saliva y, finalmente, respondió. Otto. Yo también te amo, Frederica Baumann. Eres incluso más increíble de lo que yo podría ser. La luz del atardecer brillaba intensamente sobre ellos. Ambos, con las mejillas sonrojadas, se miraban fijamente. No necesitaban más palabras. Lo habían dicho todo. Era una felicidad pura, honesta, y ambos sabían que harían lo que fuera para protegerla. Muy bien, a veces un poco de romance en medio de la devastación puede resultar algo entretenida, ¿no es así, amiga mía? La figura del guardián era la de un hombre de mediana edad, el cual vestía un elegante smoking de color negro acompañado con una corbata y camisa blanca. Su rostro era indistinguible, opacado por la fuerte oscuridad del espacio en el cual se encontraba. Otra entidad estaba amarrada con cadenas de un intenso color blanco fosforescente. Dicha entidad intentaba romper sus ataduras, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, y el guardián esbozó una burlona sonrisa. ¡Cuánta agresividad! Haces que me estremezca, Satella, pero no dejaré que interrumpas mi diversión. Mis queridas marionetas mirarán hasta el último de los arcos existentes para mi propio disfrute, y tú tendrás que verlo todo desde la segunda fila. Espero que no te moleste. Satella apretó los dientes con rabia, quería poder asesinar a la entidad arrogante que tenía frente a ella, pero él le había tendido una trampa que la había dejado imposibilitada. Satella. Fomalaut. Gritó Satella con gran furia en su voz. Vaya. Parece ser que al fin te aprendiste mi nombre, Satella. Qué alegría, qué honor, qué dicha. Fomalaut se burló de Satella una vez más antes de desaparecer en una nube negra, dejando a la pobre bruja encerrada en ese espacio vacío, en el cual solo había una pequeña luz que transmitía las visualizaciones para ella. Perspectiva. Campamento de Anastasia. El campamento de la princesa comerciante estaba reunido en la habitación de Anastasia, a excepción de Mimi que había ido por Garfiel, y Julius, a quien Anastasia había encomendado de vigilar a Spica, esperando el despertar de cierto niño gato que había sido traído por su guardián. Tibey estaba algo enfurruñado con Mimi por no quedarse para cuando Etaro despertara, pero lo dejó pasar. Al fin y al cabo no hay nada ni nadie que pueda entender la mentalidad de esa niña. Tibey suspiró cansadamente ante esa realización. Anastasia tenía su mirada fija en Etaro, el cual estaba cómodamente recostado en la cama de la habitación. La princesa comerciante tenía muchas cosas en la cabeza, no sabía por qué su guardián había tenido la osadía de traer a un arzobispo al teatro, estuvo varios minutos dándole vueltas al asunto, pero al no llegar nada, decidió que no había nada por hacer. La mentalidad de su guardián seguía siendo un misterioso enigma para ella. Un ligero movimiento por parte de Etaro hizo que los ocupantes de la habitación centraran su atención en él. Etaro abrió los párpados lentamente, desorientado. No sabía dónde estaba. Apenas podía distinguir su entorno, y su cuerpo se sentía torpe y pesado. Se incorporó con cuidado y se apoyó contra el respaldo de la cómoda cama. Aún con la visión nublada, se frotó los ojos, buscando claridad. Y entonces, cuando finalmente pudo ver con nitidez, lo primero que apareció frente a él fue la enorme cara de Ricardo, pegada a la suya, mostrando sus colmillos en una sonrisa amplia que, a los ojos del niño gato, parecía la de un vulgarme hambriento. Etaro.
El chillido del trillizo retumbó en toda la habitación mientras se pegaba instintivamente al respaldo de la cama, sacudiendo la cabeza y frotándose los ojos frenéticamente, intentando convencerse de que aquella monstruosa dentadura no era real. Cuando su visión volvió completamente, encontró a su dama y a su hermano Tibei reprendiéndole a un muy arrepentido Ricardo, quien tenía la cabeza y la cola bajas, encorvado como un perro regañado. Tibei. ¿Estás bien, hermano? Preguntó con genuina preocupación. Etaro. ¿Qué está pasando? Murmuró con la voz cansada, aún sintiendo los efectos de la súbita descarga de adrenalina. Ricardo. Lo lamento mucho, se disculpó con un tono bajo, cabizbajo y con las orejas gachas. Etaro todavía no comprendía del todo la situación. Supuso que Ricardo solo había intentado jugarle una broma pesada, razón por la cual su dama y su hermano estaban regañándolo. Trató de aligerar el ambiente. Etaro. No se preocupen, no fue para tanto, dijo mientras se rascaba la cabeza, algo avergonzado. Entonces desvió la mirada hacia los alrededores, notando por primera vez los detalles del lugar. Aquella habitación no se parecía en nada a las del hotel Empire Stella, ni siquiera recordaba haberse acostado allí. ¿Dónde estaba exactamente? La expresión de Tibei se volvió seria al notar su confusión. Dudaba sobre cómo empezar a explicarle todo a su hermano, así que comenzó a hablar con torpeza. Tibei. Etaro, bueno, verás, Etaro alzó una ceja inquisitivamente al ver a su gemelo divagar sin rumbo. Pero entonces, como era de esperarse, Anastasia decidió intervenir. Su tono era calmado, pero su declaración, implacablemente directa. Anastasia. Fuimos raptados por una entidad misteriosa llamada el Guardián. Nos trajo hasta aquí para mostrarnos, a través de una enorme pantalla, el camino que Natsuki-kun recorrió para llegar hasta donde está, y el que aún le queda por recorrer. Natsuki-kun posee una habilidad, o más bien, una maldición, llamada Regreso de la Muerte, que le permite volver en el tiempo cada vez que muere, reiniciando en un punto de guardado. Hasta ahora ha muerto 17 veces, sin contar las que vendrán. No ha usado esta habilidad para su beneficio personal, sino para ayudarnos a todos, cargando en su espalda nuestros destinos para evitar que suframos un final trágico. Su vida se divide en arcos dentro de este mundo, pero en realidad, él viene de otro lugar, un mundo llamado Japón, del cual fue transportado por Satella hace un año. Tú estás despertando justo para el inicio del arco 6, que transcurre en un posible futuro. Por cierto, el resto de las candidatas al trono y sus seguidores también están aquí. Eso es todo lo esencial. Espero que lo proceses con precisión y, lo más importante, que recuerdes. Natsuki-kun no es nuestro enemigo. Al terminar, la princesa cerró los ojos con elegancia y un gesto tranquilo. Los demás ocupantes de la habitación quedaron boquiabiertos. La falta de sutileza de su dama los había tomado completamente por sorpresa. El cerebro de Etaro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Regresar en el tiempo? ¿Japón? ¿Mundos paralelos? ¿Su dama hablando con cariño sobre alguien que no fueran ellos? Demasiadas preguntas. Y las respuestas venían como una avalancha. Ha dejado de funcionar. Humo comenzó a salir metafóricamente de su cabeza, mientras su rostro quedaba congelado en una expresión boba, totalmente aturdido. Foxidna, viendo la escena, suspiró y transmitió su pensamiento a su hija por telepatía. Foxidna. Creo que esta vez te pasaste, hija, Anastasia. Lo mejor era ser directa, respondió mentalmente con firmeza. Foxidna. Bueno, contestó con resignación, apartando la mirada. Tibei y Ricardo se encargaron de explicarle todo a Etaro con más calma y paciencia. Al final, el pequeño trillizo entendió lo básico, aunque seguía procesándolo con lentitud. Anastasia, notando la atención que se llevaba Ricardo, hizo un pequeño puchero. Mi explicación tampoco estuvo tan mal. Foxidna desvió la mirada una vez más, suspirando profundamente. Por primera vez, no estaba de acuerdo con la forma de actuar de su hija. Ya más centrado, Etaro finalmente formuló otra pregunta. Etaro.
Bien, creo que ya entendí todo, más o menos. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿No habían dicho que había una ventana gigante donde veíamos esas visualizaciones del mini jefe? Ricardo. Estamos en medio de un descanso, explicó con voz animada. Son momentos que el guardián nos da para procesar lo que hemos visto. Ah. Y no es una ventana, aparentemente se llama pantalla, en el mundo del mini jefe. Hétaro asintió lentamente. Hétaro. Ya veo, jamás habría imaginado que el mini jefe se hubiera sacrificado tanto por nosotros. Es una persona completamente distinta al niño inmaduro que hizo el ridículo durante la ceremonia de la selección real, Anastasia. Natsuki-kun ha evolucionado mucho. Es valiente, determinado, amable, comprensivo, Antes de que pudiera terminar, Foxirna le puso una pata sobre la boca, evitando que su hija se delatara aún más. Hétaro se quedó helado. Su dama, actuando como una adolescente enamorada. La idea era tan inconcebible que ni se dio cuenta de la presencia de Foxirna hasta entonces. Tibei se acercó y le susurró con una sonrisa. Tibei. No te preocupes, hermano. Aunque no lo parezca, el jefe le ha hecho mucho bien a la mentalidad de la jefa. Hétaro alzó una ceja, pero no discutió. Después de todo, confiaba plenamente en el juicio de su hermano más sabio, Tibei. Y así, Hétaro se unió al elenco. Un nuevo miembro más para presenciar la historia del chico que carga el peso del mundo sobre sus hombros. Perspectiva. Petra y Meili. Petra había llevado arrastrando a Meili hasta una de las habitaciones del teatro para hablar por su cuenta con la niña dormida sin interrupciones cuando se despierte. Se quedó mirando pensativamente a Meili, la niña que alguna vez consideró su amiga, pero que después los llevó a una trampa mortal de la cual Subaru la rescató. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro al recordar ese momento. Subaru era un verdadero héroe a sus ojos, uno que merecía todo lo que tenía e incluso más. Seguido de este pensamiento, volvió a mirar a Meili. Durante las visualizaciones se había decidido a darle una segunda oportunidad, pero no era tan fácil como sonaba. Perdonar a alguien que le había causado la muerte misma a su ser más querido hacía que su corazón estuviera en constante contradicción entre el perdón y el rencor. Un pequeño movimiento por parte de Meili hizo que Petra saliera de sus pensamientos y centrara toda su atención en ella. Meili abrió lentamente los ojos, algo aturdida, pero gracias a su entrenamiento con Elsa pudo recuperarse más rápido de lo normal. Miró a su alrededor y se encontró con la fija mirada de Petra. Se miró el cuerpo y vio que ya no tenía sus vestiduras de confinamiento. Empezó a sudar frío y un pensamiento cruzó su mente. ¿Acaso me están echando de la mansión? ¿Por eso enviaron a Petra a decirme las malas noticias porque yo la considero una amiga? No es justo. Yo tenía que vengarme de esos desgraciados por asesinar a Elsa. Con su muerte iba a obtener el perdón de madre, ¿qué hago ahora? Piensa. Su mente se volvió un total embrollo. Estaba confundida por estar vestida con su ropa habitual y tener a Petra delante de ella con una expresión indescifrable. Meili. Petra-chan, jajaja, ¿cómo has estado? ¿Podrías por favor pedirle al resto que no me eche de la mansión? Si lo hacen madre me va a matar. Intentó razonar desesperadamente con la joven sirvienta de cabello anaranjado. Petra seguía con su mirada algo perdida por sus propios pensamientos y sentimientos respecto a la llegada de Meili al teatro. Finalmente se levantó del suelo donde había estado arrodillada mientras observaba a la paranoica Meili. Le extendió la mano indicándole que la tomara. Meili, aún con dudas, tomó la mano de la criada. Sudaba de pura desesperación, no quería desaprovechar la oportunidad de vengarse de los asesinos de Elsa, pero se estaba quedando sin opciones. Meili. Espera, Petra-chan, no necesitan expulsarme de la mansión, me mantendré pacífica en todo momento, lo juro. Solo quiero un refugio al ludo de madre, por favor no me hagas esto. Su voz se quebraba cada vez más por la impotencia de no encontrar una solución. Algunas lágrimas empezaron a caer de sus ojos al recordar escenas traumáticas de madre torturando a otros niños de la organización.
El cómo ella los convertía en moscas o montones de carne hizo que empezara a marearse y tener ganas de vomitar. Su cuerpo se volvió flácido y casi se desploma al suelo. Petra la vio con algo de asombro. Meili, hasta antes de llegar a ese teatro, había tenido una personalidad un tanto arrogante y confiada, pero lo que veía ante sus ojos contradecía totalmente la imagen que se había hecho de ella meses atrás. ¿Acaso esa tal madre era tan terrible para que una asesina sádica como ella temblara de esa forma? Hasta cierto punto, Petra pensó que era una especie de castigo divino por haber hecho sufrir a su héroe. Así que, por diversión propia, se quedó callada para profundizar la desesperación de Meili. Finalmente, Meili rompió a llorar. No quería volver con Madeleine sin resultados, no quería sufrir el trágico destino que había visto a otros sufrir, no quería decepcionar la memoria de Elsa, su querida hermana, pero se le habían acabado las opciones. Meili se desplomó nuevamente al suelo y empezó a patalear y golpear la elegante alfombra de la habitación con total desesperación y agonía. Meili. No quiero volver allí. Ella me torturará. Un destino mucho peor que morir, incluso la idea de morir suena a piedad en comparación de lo que madre hará conmigo. Por favor no hagas esto, Petra-chan. Éramos amigas, ¿verdad? Las amigas no se abandonan entre sí. Ayúdame, por favor, por favor, y yo, no quiero volver allí. Finalmente, Meili se rompió por completo a los pies de una sorprendida Petra. No esperaba que la niña se quebrara de esa forma, y lo que había sido algo de disfrute por su desesperación se transformó en una profunda preocupación. Ni se podía imaginar lo que tuvo que ver Meili para acabar en ese estado tan lamentable. Petra se agachó y la abrazó fuertemente. Eso era lo que Subaru haría. Le empezó a acariciar la cabeza y a darle palmadas en la espalda, a lo que el llanto de Meili empezó a calmarse. Los labios y manos de Meili temblaban profundamente. Algunas lágrimas aún permanecían en las comisuras de sus ojos, pero sintió algo de esperanza cuando Petra la abrazó. Tal vez aún había un camino, Petra. Perdón por no explicarme bien, Meili-chan, pero la razón de que estés aquí no tiene nada que ver con tu expulsión de la mansión Matters. Empezó a explicar tomando de los hombros a Meili para que la viera directamente a los ojos, buscando inspirar confianza en la destrozada niña. Meili aún no entendía a lo que se refería Petra, pero asintió con la cabeza en señal de que continuara. Petra. Mejor dicho, ni siquiera estamos en la mansión Matters para empezar. Ante esta declaración, Meili se echó un poco hacia atrás. No sabía a qué se refería, pero no le agradaba para nada estar fuera de la mansión. Su respiración se volvió agitada. Petra notó esto y tomó sus manos para calmarla, algo que sorprendentemente funcionó. Meili se tranquilizó lo suficiente para seguir escuchando. Petra. Ahora mismo estamos en un lugar llamado teatro. Fuimos raptadas por una entidad que se hace llamar guardián. Hemos estado aquí por varias semanas viendo algunas cosas. Pero eso lo explicaré con más detenimiento después. Ahora mismo debes saber que no estás en peligro, Meili. Estamos bajo la protección del guardián, así que esa tal Madeleine no podrá hacerte nada mientras estemos aquí. Meili digirió lentamente las palabras de Petra. Aún no comprendía muy bien algunas cosas, pero decidió esperar a que hablara con mayor detenimiento y detalle. Petra, al ver el gesto de Meili, continuó con su explicación, apretando el agarre de sus manos. Petra. En este lugar vemos mediante una ventana gigante algo llamado visualizaciones, las cuales nos muestran el camino de Subaru-sama hasta su punto actual, y un poco de posibles acontecimientos del futuro. Meili procesó lentamente la información. Tenía muchas preguntas por hacer, pero desistió de la idea. Ahora mismo no sería de mucha utilidad hacerlas. Miró a Petra indicándole que prosiguiera. Petra. Subaru-sama tiene una habilidad llamada regreso de la muerte, con la cual puede volver atrás en el tiempo a un punto determinado. Con eso ha podido hacer frente a muchas adversidades, incluyendo a Elsa. La boca de Meili se abrió en negación. Empezó a ladear la cabeza de un lado a otro. No podía creer lo que escuchaba.
¿Acaso ellas habían intentado ganar una batalla que ya estaba decidida por el propio destino? Se negaba a aceptar la idea de que su querida hermana muriera por alguien con intentos ilimitados. Petra, al ver la expresión de Meili, entendió parcialmente sus emociones en ese momento. La acercó y le dio un abrazo más fuerte. Sabía que, aunque a sus ojos Elsa era un esperpento de la sociedad que tenía muy merecido su destino, a ojos de Meili, Elsa era la única familia que había tenido en toda su vida. Meili lloró suavemente en el hombro de Petra, empezando a murmurar entre sollozos el nombre de su difunta hermana. Después de varios minutos de oír los lamentos de Meili, Petra decidió proseguir con su declaración. Petra. Subaru-sama ha vuelto de la muerte hasta ahora 16 veces. Él se ha sacrificado en cuerpo y alma por nuestro bienestar y, Meili, se supone que lo acepte así nomás. Por su culpa perdí a mi única familia. No tengo nada, Petra. ¿Entiendes? Nada. Lo perdí todo, y lo peor de todo es que ahora madre me busca y no sé qué hacer, todo esto es una mierda. Más lágrimas aparecieron en sus ojos Esmeralda. La desesperación se calaba por todo su cuerpo, haciéndola temblar. Petra entendió esto y acarició suavemente la cabeza de Meili. Esta última se quedó un buen rato callada, sin saber qué decir. Petra, ¿qué tal si nosotros somos tu nueva familia? Le susurró Petra al oído de la devastada niña. Meili abrió los ojos de par en par y fijó su mirada en la de Petra. La sirvienta la miraba con compasión y ternura, una mirada que solo había recibido por parte de Elsa. Meili, ¿cómo? Preguntó secándose las lágrimas con su manga. Petra, estás perdida y no sabes qué hacer. Tu hermana, aunque fuera tu única familia hasta ahora, cometió muchos errores y sufrió por ello. Pero yo ni Subaru-sama te dejaremos atrás. Meili frunció ligeramente el ceño y dijo, Meili, ¿cómo estás tan segura de eso? Solo Elsa había cuidado de mí. ¿Cómo ustedes se atreven a querer ocupar su lugar? ¿Acaso han hecho algo por mí hasta ahora? Gritó desesperada con la visión nublada por nuevas lágrimas. Petra la miró fijamente, apretó aún más el agarre en sus manos y habló. Petra, ¿en serio piensas eso, Meili-chan? Preguntó ligeramente mientras cerraba los ojos con una sonrisa formándose en su rostro. Meili no entendía a lo que se refería Petra, así que aumentó la intensidad de su expresión, pero sin hacer ningún reclamo. Petra, ¿acaso Subaru-sama no ha estado cuidándote fervientemente hasta ahora? Preguntó con una voz cálida, preparando sus próximas palabras con antelación. Meili, ¿a qué te refieres? Preguntó entrecerrando los ojos con duda. Petra sonrió aún más y declaró finalmente abriendo los ojos, dejando ver un hermoso brillo impregnado en ellos, como joyas zafiro relucientes. Petra, Subaru-sama te ha estado cuidando con toda la delicadeza y dedicación, tal cual padre a su más preciada hija. Te ha elaborado peluches constantemente mientras tenía una sonrisa en su rostro y estudiaba cuidadosamente tu reacción para saber lo que te gustaba y lo que no, para complacerte. Él escribió libros provenientes de su tierra natal para que no te faltara entretenimiento, escribiendo cada uno con la precisión y dedicación de un artesano preparando su obra maestra. Incluso decoró tu habitación con tus colores preferidos, confeccionó ropa a mano, y mejoró constantemente su habilidad en la costura para estar a la altura de tus expectativas. Dime Meili-chan, si eso no es amor, ¿acaso qué lo es? Meili se sorprendió por las palabras de la criada. Hasta ese momento no había considerado el tiempo y dedicación que ese joven de ojos aterradores le había dedicado a su cuidado. Incluso nunca la había recluido totalmente y siempre le dio la opción de salir por su cuenta si ella lo deseaba. Emociones contradictorias empezaron a forjarse en lo más profundo de su corazón. ¿Acaso realmente ese joven podría ser su familia? Era el pensamiento que aquejaba su mente en esos momentos. Pero al recordar cada acto que el chico de cabello negro había hecho por ella, todo el año que habían compartido juntos, hizo que la respuesta se volviera clara en su mente en cuestión de algunos minutos. Petra la miraba con expectación y le extendió la mano mientras preguntaba. Petra, ¿nos dejarías ser tu familia, Meili-chan?
dijo mientras la miraba cálidamente con una suave sonrisa. Meili la miró por un momento, se secó las últimas lágrimas que estaban estancadas en sus ojos, y finalmente declaró: Meili. Sería un honor, Petra-chan. Muchas gracias. Declaró mientras tomaba la mano de Petra y la acercaba a ella para darle un fuerte abrazo, siendo correspondida por la sirvienta. Este acto no tenía intenciones ocultas, solo una fuerte liberación de sus demonios internos y una despedida a su querida hermana. Aceptaría esta oferta única en la vida y viviría finalmente feliz con personas que la apreciaban y no la miraban como un monstruo o un arma, sino como una niña que deseaba vivir en plenitud. Meili. Adiós, Elsa, susurró suavemente en gesto de despedida a su querida hermana, que la apoyó en las buenas y en las malas, y que finalmente le permitió conocer a personas que la apreciaban a pesar de todo. Petra explicó con más detenimiento cada cosa importante que la niña necesitaba saber antes de las visualizaciones. Meili se integró finalmente al elenco. Perspectiva. Rem y Spica. Una sirvienta de cabello azul y una niña de alargado cabello rubio salieron de una habitación, dejando al resto del elenco atrás. La sirvienta llevaba a la niña entre brazos, mientras ésta se tocaba los dedos con timidez, insegura sobre cómo actuar. Detrás de ellas habían dos figuras que las observaban con detenimiento, eran Julius y Félix, quienes habían sido enviados por sus respectivas damas para mantener un ojo puesto en la presunta arzobispo de la Gula, a la vez que interpretaban el papel de armas secretas para la criada Oni. Cuando Rem y Spica se alejaron lo suficiente, Rem se dirigió a su habitación privada, ignorando a sus observadores y sentó a Spica en la cama para hablar con ella. Aunque Spica no era muy elocuente, la criada de cabello azul cerró la puerta con seguro y Rem se sentó a su lado con la elegancia que le daban sus años de experiencia como sirvienta. Spica examinó detenidamente la habitación. Era un dormitorio simple, sin lujos, con apenas los muebles necesarios para subsistir. Rem la observó con severidad. Aquel brillo de curiosidad en los ojos de la niña no bastaba para engañarla. Por muy inocente que pareciera, sabía lo que era en realidad. Rui Arnett, la arzobispo del pecado de la gula, no podía verla más que como una criatura monstruosa y repugnante, una amenaza disfrazada de niña. Pero cuando Spica terminó de explorar con la mirada, se arrojó de repente al regazo de Rem, dejando escapar pequeños sonidos adorables, similares al ronroneo de un gato. Rem, a regañadientes, comenzó a acariciar su cabello. Aunque la ternura del gesto era evidente, sus ojos seguían cargados de desconfianza. Spica, animada por la respuesta de su madre, se aferró aún más a ella, envolviéndola con sus brazos y piernas, acomodándose en su regazo. El rostro de Rem se tiñó de un leve rubor, y su expresión severa se suavizó por un instante. Sus pensamientos eran un torbellino. Dentro de ella se enfrentaban dos fuerzas. El rechazo profundo hacia lo que representaba la niña y la creciente ternura que su conducta infantil despertaba. Spica alzó la mirada, acercó su rostro al de la sirvienta y unió sus frentes con dulzura. Luego, la abrazó más fuerte. Rem desvió la vista, insegura. Comenzaba a dudar. ¿Era realmente posible que esta criatura fuera un arzobispo? Recordó lo visto en las proyecciones del teatro. Su mente evocó la imagen de Betelgeuse Romanee Conti, a quien siempre había odiado. Y sin embargo, descubrió en él a un hombre que había perdido su humanidad intentando proteger aquello que amaba. Tal vez esa niña había atravesado el mismo infierno. Volvió a mirar a Spica. La pequeña le sonrió con dulzura, dejando ver sus afilados colmillos. Aquel gesto, lejos de provocarle temor, le encogió el corazón. Una calidez inexplicable la invadió y, sin poder evitarlo, sus instintos maternales afloraron. Acercó su mano con suma delicadeza y empezó a acariciar los suaves cachetes de la niña. Luego, deslizó sus dedos hacia su cabello, peinándolo con esmero. Una sonrisa apareció en el rostro de la sirvienta. En su mente, deseó poder compartir ese momento con su héroe. Rem susurró con anhelo mientras acariciaba la cabeza de la niña. Rem. Subaru-kun.
Al oír ese nombre, Spica alzó la cabeza y miró a su madre. Una sonrisa iluminó su pequeño rostro mientras exclamaba con entusiasmo: Spica. Pepe papá. Los ojos de Rem se abrieron con asombro. Y, tras unos segundos de silencio, comprendió al fin. Su héroe había salvado a esa niña. En este teatro todo era posible. No era descabellado pensar que su guardián hubiera traído una versión futura de Ruy Arnett, una versión redimida, salvada por Subaru. Rem habló con alegría, y sus mejillas se tiñeron de rojo mientras las lágrimas caían sin contención. Rem. Subaru-kun. Spica respondió abrazándola con aún más fuerza, y por primera vez, sin ataduras, sin máscaras, Spica Natsuki se unió al elenco. Los dos observadores le dedicaron una cálida sonrisa a la pareja de madre e hija que estaban dentro de la habitación. Julius le indicó a Felix para volver a sus respectivos campamentos y el chico gato accedió haciendo una reverencia al caballero de cabello púrpura antes de partir por caminos separados. Perspectiva. Emilia y Beatrice. Emilia y lo que restaba de su campamento, ya que Otto, Frederica, Rem y Garfield habían tomado su propio camino, se dirigieron a su habitación designada. Emilia vio de reojo a Beatrice, finalmente ella tendría esa seria plática que tanto había postergado por las visualizaciones. Emilia. Ramsan, ¿podrías dejarme un tiempo a solas con Beako? Preguntó Emilia con calidez en su voz. Ram lo pensó un poco, pero rápidamente respondió. Ram. Claro, Emilia-sama. Seguido de esto salió junto con Rosuald de la habitación. Rosuald desvió un poco la mirada hacia Beatrice. Espero que puedas hacer algo por ella, Emilia-sama, pensó internamente. Él deseaba que su pequeña hermana pueda vivir feliz y sin remordimientos. La puerta se cerró cuando la criada de cabello rosa y el marqués de ojos monocromáticos salieron de la habitación, dejando a Emilia y Beatrice solas para que puedan conversar. Un incómodo silencio se apoderó de la habitación, hasta que una pequeña pero tierna voz habló para romper el hielo. Beatrice. Bueno, ¿qué es de lo que querías hablar con Betty, supongo? Preguntó la pequeña espíritu con voz baja y tímida. Emilia recostó a Subaru en la cama de la habitación, y lo arropó con las cobijas de la misma. Emilia. De lo que quería hablar es, sobre ti Beako. Declaró la semielfo bajando un poco el tono de su voz, lo que hizo que Beatrice se estremeciera ligeramente. Beatrice. Creo que ya me lo esperaba, supongo. Respondió Beatrice con la cabeza baja. Emilia miró por un instante que las manos de Beatrice temblaban, así que se dejó de rodeos y fue directo al grano. Emilia. Beako, no deberías culparte por las tragedias de Subaru, eso no es lo que él quiere. Emilia fue interrumpida por un repentino grito por parte del espíritu. Beatrice. Eso ya lo sé tonta, supongo. Seguido del grito, lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas mientras alzaba la mirada para encarar a Emilia. Siempre lo dicen, tanto tú como el contratista de Betty lo dicen, que Betty no tiene que culparse, pero ¿cómo podría hacer eso? Yo le he causado mucho dolor al Subaru de Betty, no lo he podido proteger de nada, y solo he sido un estorbo para él, ¿cómo alguien racional podría soportar a un espíritu tan inútil como yo? Solo el Subaru de Betty puede, y aún así no puedo devolverle ni una fracción de lo que él sacrificó por mí. Por nosotros. Y eso me frustra hasta más no poder, incluso dentro de este teatro fui totalmente inútil y no pude proteger a mi contratista del agarre de ese arzobispo. Si dentro de un lugar tan seguro como este no pude protegerlo, ¿cómo puedo siquiera hacerme la idea de protegerlo de la atalaya de las Pléyades? Parecía ser que Beatrice quería decir más, pero finalmente rompió en llanto y se derrumbó de rodillas al suelo, las lágrimas cayeron al unísono de sus tristes gemidos. Beatrice finalmente se había roto. Emilia observó la escena impotente sin saber qué hacer, simplemente se quedó paralizada en el lugar en el cual estaba parada, algunas lágrimas empezaron a aparecer en las comisuras de sus ojos. Emilia. Logró decir la semielfa antes de derrumbarse de rodillas al suelo al igual que Beatrice, las palabras de la pequeña espíritu habían calado hasta lo más hondo de su ser, el sentimiento de insuficiencia llenó su cabeza por completo. ¿Qué hago ahora?
Fue el pensamiento que pasó por su mente en ese momento. Las dos se derrumbaron a llorar a mares, sentimientos contradictorios rondaban por su mente, no querían dejarse romper, pero sus emociones eran mucho más fuertes que cualquier deseo que tuvieran. Emilia. ¿Qué es lo que harías si tuviese Subaru? Preguntó con una voz baja y completamente quebrada por su llanto. El silencio reinó en la habitación después de esa pregunta, ninguna de las dos estaba en un estado favorable para poder entablar una conversación, y así se quedaron por un buen rato, los minutos pasaban, pero parecían horas para las dos, querían recomponerse pero no sabían cómo, si tan solo pudiera escuchar su voz, seguramente tendría el valor, era el pensamiento que rondaba por sus cabezas, pero ellas sabían muy bien que un milagro así no ocurriría, así que solo permanecieron en un silencio sepulcral. No me rendiré, no importa cuántos intentos me tome, yo llegaré a mi final feliz. Resonó una voz conocida por las dos ocupantes de la habitación, alzaron la vista y se voltearon a ver al chico dormido en la cama del cuarto. Él seguía impasible, con una respiración rítmica y una expresión serena, nada había cambiado. Entonces, ¿acaso fue una alucinación? Pensaron ambas chicas intentando buscar una respuesta a la voz que habían escuchado. Intentando recordar algo útil, se les vino a la cabeza la única persona en ese teatro que podría hacer algo así, el guardián. Emilia. ¿Guardián, está usted cerca? Preguntó la semielfa con los ojos ocultos por su flequillo y con un tono tan gélido que podría congelar hasta el mismo sol. Vaya, vaya. Así que me descubrieron, qué pena. Pero deberían de haber visto la expresión en sus rostros. Hasta yo me conmoví de la falsa de esperanza que pude ver en su expresión durante un segundo. La molesta y vanidosa voz del alcaide resonó en la habitación, haciendo que la melancolía de Beatrice y Emilia se convirtiera en furia ciega dirigida a su guardián. Beatrice. ¿Acaso te parece gracioso, supongo? Gritó Beatrice con clara furia en su expresión y tono de voz. Emilia no habló, pero su expresión decía más que 1000 insultos. Ella estaba verdaderamente enojada, si hubiera podido habría disparado decenas de estacas de hielo hacia la prominencia de la molesta voz. Tal vez lo disfrute un poquito, nah. Lo disfruto a más no poder. La temperatura de la habitación empezó a bajar drásticamente. Emilia, aunque no pudiera usar su magia de hielo, aún podía controlar la temperatura del entorno según sus emociones, y ella no podría estar más enojada por la sádica burla de su guardián. Emilia. Retráctate. Susurró con una voz llena de intenciones asesinas. Perdón, no te escuché, parece ser que se me metió un poco de tu patético hielo a mi oído. Emilia quería congelar hasta la muerte al autor de esa molesta voz, realmente lo deseaba, su impotencia subió a tal grado que empezó a apretar sus puños tan fuerte que sus uñas se clavaron a la palma de sus manos haciéndolas sangrar a chorros. Beatrice lo único que podía hacer era apretar los dientes con furia, juró que mataría a ese desgraciado, pero era solo una promesa por la emoción del momento, ya que en el fondo sabía que no podría hacer nada para lastimar al guardián. En serio que ustedes dos son muy entretenidas. Sus expresiones de desesperación son un deleite para mi exigente paladar. Espero que puedan solucionar su problemita antes de que acabe el descanso, porque la desesperación apenas acaba de comenzar. De un momento a otro sintieron que la presencia del guardián había desaparecido, soltaron un suspiro cargado de desdén y se callaron. Después de un largo rato, una voz habló. Beatrice. No podemos dejar que ese tipo se salga con la suya, supongo. Dijo Beatrice con voz baja y un tono gélido. Emilia. ¿Cómo se supone que hagamos eso? Al fin y al cabo es del guardián de quien estamos hablando. Respondió la semielfa mirando de reojo a la pequeña espíritu que empezaba a levantarse de su lugar. Beatrice se giró lentamente hacia Emilia, la miró a los ojos, y finalmente habló. Beatrice. Destruyendo su diversión, supongo. Con un brillo vengativo en sus ojos de mariposa habló a la desconcertada semielfa. Emilia. ¿Eh? Fue el único sonido que escapó de su boca debido al desconcierto. Volteó la mirada completamente a Beatrice y la miró con un dejo de curiosidad por lo que tuviera que proponer para vengarse del alcaide. Beatrice.
Ese idiota se jacta de nuestro sufrimiento, es como un súcubo de emociones negativas, por lo que Betty propone que no caigamos en su sucio juego. Si él hizo acto de presencia en esta habitación era para reforzar nuestras emociones negativas, así que haremos totalmente lo contrario a lo que ese desalmado desea. ¿Tú qué piensas, supongo? Propuso la pequeña espíritu y extendió su mano a la semielfa. Emilia no comprendió de inmediato a qué se refería Beatrice. Las palabras de su pequeña compañera resonaron en su mente como un eco difuso, pero tras un breve silencio, lo entendió con claridad. El guardián no los había reunido en ese teatro para apoyar a Subaru. No, su verdadero propósito era otro. Disfrutar del sufrimiento ajeno, deleitarse con la desesperación de quienes observaban impotentes el destino cruel de un ser querido. Su alcaide no era un protector ni un guía. Era un ente retorcido, un ser despreciable que se regocijaba en el dolor y la tragedia. Esa realización encendió una chispa en su interior. Sin decir una palabra, Emilia tomó con firmeza la mano de Beatrice y se puso de pie. Sus ojos amatistas brillaban con una determinación renovada, una llama ardiente que parecía desafiar la oscuridad misma. No permitiré que siga jugando con nuestras emociones. Pensó con fuerza. Ya no era la misma chica que se perdía en la confusión y el miedo. Emilia no volvería a caer en los juegos mentales del alcaide. Esta vez, superaría cualquier dificultad que se interpusiera en su camino. No importaba cuán sombrío fuera el futuro, ella estaría allí, junto a Subaru, como su apoyo inquebrantable. Porque ese era el camino que Emilia había elegido seguir. TSK, me. ¿Qué más da? Sigo teniendo muchas más marionetas con las que jugar y deleitarme, incluso si osan desafiarme, estoy más que seguro que no aguantarán lo que se aproxima. La voz de Fomalhaut resonó en un espacio envuelto por una oscuridad absoluta, un lugar donde la luz no existía y el tiempo parecía haberse detenido. Allí, solo dos presencias se encontraban. Él, el guardián, y Satella, la bruja del fin. La figura del alcaide se materializó brevemente entre las sombras, su silueta apenas visible bajo la negrura que lo envolvía como un manto. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro, cargada de malicia y desprecio. Satella lo observaba con furia contenida, sus ojos como abismos rebosaban odio y un dolor antiguo, tan profundo que amenazaba con consumir todo a su alrededor. Pero Fomalhaut no parecía afectado por esa mirada. Al contrario, parecía deleitarse con ella. Siempre tan dramática, sus palabras se desvanecieron con un eco cruel, y antes de que Satella pudiera decir una sola palabra, su figura se disipó en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. De nuevo, el silencio gobernó ese lugar olvidado del mundo, pero la rabia de Satella ardía como una llama perpetua, silenciosa, pero imparable. Perspectiva. El teatro. Muy bien, mis queridas marionetas. Su descanso ha terminado, regresen a la sala del teatro cuanto antes para continuar con las visualizaciones. La voz de Fomalhaut retumbó en cada rincón del teatro, clara y resonante como una campana en medio del silencio. Desde el sector de la princesa comerciante, Anastasia apareció con su elegante porte habitual, flanqueada por Julius, el cual tenía una mirada tranquila, y Tibey, el cual estaba ocupado conteniendo a su hermano para que no asesinara a Garfiel por acaparar a su querida hermana. En otra esquina, los miembros del campamento de Krusch entraron en fila ordenada. La duquesa encabezaba el grupo, su expresión serena como siempre, mientras Félix caminaba a su lado, jugueteando con su cola. El sector de Priscilla no pasó desapercibido. La mujer pelirroja se acomodó con teatralidad sobre su sillón, abanicándose con gracia, y su sonrisa altiva desbordaba desdén hacia todos los presentes. Priscilla. ¡Qué espectáculo tan vulgar! Espero que al menos el plebeyo del teatro tenga la decencia de entretenernos debidamente. Comentó mientras cruzaba las piernas, su tono regodeándose en cada palabra. Mientras tanto, el grupo de Emilia llegó con notable menos gente de lo habitual. La mitad de sus miembros se habían separado por caminos diferentes. Garfiel entró arrastrando los pies, con los colmillos apretados por la molestia. Sobre su espalda iba Mimi, aferrada como una garrapata alegre. Mimi.
No quiero bajarme, Garf. Eres mucho más cómodo que una silla. Exclamó con una risita contagiosa. Garfield. TCH, bájate de una vez, mocosa. No eres una bandita para pegarte a mi increíble yo así nomás. Refunfuñó, pero no hizo nada por sacarla, causando que un muy alterado Hétaro apretara los dientes con rabia. Petra y Meili se acercaron discretamente a sus asientos. La pelirroja intercambió unas palabras con Emilia mientras Meili se encogía tímidamente a su lado. Meili asintió, en silencio, sin saber cómo reaccionar a esa calidez tan ajena para ella. Por otra parte, Frederica y Otto entraron tomados de la mano, sus pasos sincronizados y tranquilos. El ambiente se volvió tenso cuando Garfield los vio. Garfield. Su mirada se tornó feroz al ver a su hermano jurado tan cerca de Frederica. Solo la firme presión de Mimi en sus hombros impidió que estallara. Mimi. Garf, no arruines el teatro. O el guardián te convertirá en puré de hombre lobo. Le susurró divertida, aunque con cierta seriedad tras sus palabras. Garfield finalmente cesó sus intentos por arremeter contra Otto y suspiró con pesadez. Cerca del final, Rem entró acompañada de una pequeña niña rubia que causó un murmullo casi inmediato entre los presentes. Spica, aferrada a la mano de Rem, caminaba con timidez mientras las miradas ajenas la atravesaban. Varios espectadores no ocultaron su repudio ante la presencia del arzobispo de la Gula con aspecto de niña. Pero Rem la protegió con firmeza, colocándose delante de ella. Rem. No teman. Ella no es una amenaza, no mientras esté conmigo. Aseguró con una sonrisa cálida, sin permitir que el juicio de los demás afectara su tono. El resto del campamento aceptó sus palabras a regañadientes. La desconfianza seguía latente, pero nadie se atrevió a contrariarla abiertamente. Las reglas del teatro eran claras y la paciencia del guardián estaba visiblemente al límite. Por otro lado, la entrada más escandalosa fue, sin duda, la del campamento de Felt. Reinhardt avanzó con la ex ladrona sentada sobre sus hombros, como si fuera la gran ganadora de algún torneo callejero. Felt. Mírenme bien, gusanos. Así es como entra una verdadera reina. Gritó entre risas, alzando los brazos con arrogancia mientras Reinhardt caminaba con total naturalidad, sin inmutarse. Reinhardt. Por favor, Felt-sama, tenga cuidado de no perder el equilibrio. Dijo con serenidad, como si llevarla a cuestas fuera parte de su rutina diaria. Felt. ¿Equilibrio? El mundo debería girar a mi alrededor, Rein. Jaja. Replicó entre carcajadas, disfrutando de la atención. Priscilla le dedicó una mirada severa a la ex ladrona por dicho comentario que claramente hacía referencia a ella. Una vez todos estuvieron en sus lugares, algunos aún mascando tensiones internas, la voz de su guardián volvió a sonar, ahora más grave, más solemne, casi como si el mismísimo telón del destino estuviera por abrirse. Entonces, que se levante el telón una vez más. El pasado de Natsuki Subaru se reanudará ante sus ojos. Prepárense para la verdad, o para ser quebrados por ella para mi propio disfrute, suerte mis pequeñas marionetas. Emilia y Beatrice le dedicaron una mirada llena de odio a la pantalla, asimilando como si fuera su guardián quien estaba tras ella. Finalmente la pantalla se encendió y el siguiente capítulo de la vida de Natsuki Subaru se retomó.